¿Quieres que le cuente un poquito más acerca de Sí, mi sí, sí, experiencia? Yo claro. egresé de la universidad y trabajé alrededor de 9 años en gobierno, en una Ya. unidad que tenía alta vinculación con construir servicios para la ciudadanía. eh, y ahí uno de los grandes temas es, en varios proyectos, el tema de la ciberseguridad, porque nosotros construíamos plataformas que tenían relación con datos sensibles para las personas, eh, temas de contingencia, entonces en realidad no es un tema menor y en el entorno actual, bueno, el tema de ciberseguridad combinado con el cibertrabajo, con el teletrabajo, ha hecho que esto sea un tema más en boga de estar analizando qué es lo que ocurre. Todos los días tenemos noticias de que se han filtrado información, hay plataformas seguras, no seguras, entonces hay mucha inseguridad de las personas en cuánto se puede trabajar de esta forma y cuán vulnerables son los sistemas. Sí, justamente por eso, y de eso vamos a hablar el día de hoy, y una de las cosas que quería empezar conversando contigo es un poco este tema del entorno, el nuevo entorno de trabajo. Cambiamos el lugar habitual, podría decirse así, la oficina por un espacio muy distinto en el que tenemos que incluir a la familia. Tenemos que dedicar un espacio en nuestra casa para tener quizás un lugar más seguro, tranquilo para trabajar y hacerlo de la forma más concentrada que se puede. Y además tener acceso a buena conexión a Internet, que es lo principal. Vamos a hablar un poco de ese contexto, cómo ha cambiado y cómo nos podemos adaptar nosotros a ello. Bueno, el contexto, a ver, la ciberseguridad existe en términos generales, ya estamos trabajando normal o ante el contexto social actual. Pero el contexto del teletrabajo cambió un poco o se gatilló durante el estallido social a partir de octubre, en que muchas empresas, o en realidad las empresas que podían, vieron la posibilidad de, claro, de entregar un mecanismo en que fuera compatible por un tema de traslado, de poder ser productivos durante ese tiempo, herramientas para que se pudiera trabajar de esta forma. Pero anteriormente a eso ya existía en algunas organizaciones involucrados sobre todo para dar continuidad a los trabajos, entendiendo que uno tiene un contexto familiar y que a veces por distintas razones necesitamos ausentarnos o no podemos trasladarnos todo el tiempo. Y que es una buena idea tener estos mecanismos disponibles para poder trabajar de forma remota. Hay empresas actualmente que lo tenían como práctica habitual, o sea que cierta cantidad de veces a la semana tú trabajas remoto, eh, otras que hay mucha gente que trabaja remoto completo, pero Claro. de a poco esto se ha ido empujando más, sobre todo en el contexto de salud que tenemos hoy día. La pandemia ha empujado a que casi todas las empresas que puedan, entendiendo que las áreas productivas es un poco más difícil, pero hay áreas que sí, dentro de la misma empresa, traten de trabajar en la medida de lo posible desde sus casas para evitar la expansión del virus y tratar de contribuir de esa forma a como lo que todos llamamos aplanar la curva de contagio. ¿Ya? Claro. Y es una herramienta para las empresas también para poder mantener la productividad de cierta forma. O sea, en muchas organizaciones no es la misma productividad, pero sí contribuye a que no tengamos un cero progreso. Claro. No, y además se promulgó una ley justamente para regular el teletrabajo, ya no sea por un convenio interno y de palabra entre el empleador y los colaboradores, sino que sea algo también mucho más formal. Considerando que ya llevamos casi un mes de teletrabajo, donde muchas empresas, como tú dices, se han adaptado a esta metodología, justamente, ¿tú consideras positivo que adaptar las jornadas de teletrabajo, evitar la asistencia o evitar quizás tener un trato presencial en jornadas laborales va a modernizar el sistema de trabajo chileno? Ya lo habían hecho varios países de Europa, incluso acá en Latinoamérica habían otros países que lo habían considerado dentro del programa de trabajo, jornadas mixtas, jornadas de asistencia justamente algunas en unas horas en la casa y otras horas en la oficina. ¿Cómo podría impactar esto el sistema de trabajo acá en Chile? Este cambio que es obligado, pero que se está haciendo. Yo creo que, mira, de cierta forma la ley viene a regular algo que existía en algunas organizaciones. Lo que entrega es como un respaldo de que esto está permitido para que las organizaciones lo consideren su modelo de trabajo, porque muchos hacíamos teletrabajo informalmente.
ya acordado con nuestro empleador. Sin embargo, claro, no había una regulación formal del Estado relativa a esto. Entonces, esta es una primera piedra para poder trabajar en avanzar, en tener un estándar mucho mejor asociado a este tipo de mecanismo de trabajo. Es una variedad, o sea, no es una obligación, no se quiere reemplazar uno por el otro. Sin embargo, yo creo que las organizaciones, en la medida de que puedan, van a ver que esto tiene bastantes beneficios. Incluso hay organizaciones que podrían terminar siendo completamente teletrabajo, no necesitarían oficina, eh, dependiendo del tipo de servicio que entreguen, pero claro, es una primera piedra para el futuro, porque de aquí normalmente las leyes se promulgan y la implementación empieza a pedir que se regulen más cosas asociadas, o sea, ya ok, está habilitado, pero bajo qué condiciones, y de a poco yo voy a ir especificando cómo se trabaja, cómo es el horario, cuál es el contacto con mi personal, qué tengo que entregarle a mi personal para que Claro, pueda trabajar de esta forma, y entregarle tanto en equipamiento, capacitación, porque no significa que porque te pasan un equipo y te envían a tu casa, estás habilitado sí. para teletrabajar. Entonces hay toda una coordinación del equipo de trabajo para que esto sea fructífero, tanto para la persona como para la organización. Claro, Eh, claro, entonces sí, en ese sentido establece como una base y que la idea es que se vaya perfeccionando, pero ya entrega una herramienta y nos da un respaldo para que quienes queramos trabajar de la casa en alguna ocasión tengamos esa posibilidad habilitada y no sea como eh, algo solamente por buena onda o una eventualidad. claro, claro, que vaya más allá incluso de contingencias, sino que se forme como una cultura de un trabajo un poco más Efectivamente. flexible. Sí, Ujú. y las Y que además nos organizaciones, permite, sí, sí, te escucho. claro, y las organizaciones también para eso se tienen que preparar. O sea, formalmente, una empresa o una compañía para habilitar esto tiene que establecer un montón de obligaciones para sí y preparar sus herramientas, su sistema, su mecanismo de trabajo para responder de esta forma a estas nuevas contingencias. Eh, Muchos, por ejemplo, hoy ya se han encontrado con que no pueden acceder a ciertos sistemas y se ven forzados a ir a la oficina porque no tienen acceso a ciertas plataformas que son súper importantes para poder seguir trabajando. Entonces, Claro, este va a ser un llamado a atención de que hay que ver cómo hacer este plan, de poder dejar ciertos servicios que son críticos disponibles para poder trabajar de forma remota ante eventualidad. Nosotros somos un país con eh, desastres naturales cada cierto tiempo y esto nos permitiría trabajar de alguna forma cuando, por ejemplo, existen este tipo de situaciones. claro. Y también representa un desafío para las organizaciones porque quizás no todos los trabajadores tienen facilidad para manejarse en plataformas tecnológicas e incluso tiene que iniciarse un proceso para permitir esta adaptación, para que los trabajadores entiendan cómo funcionan esas plataformas, para realizar procesos de capacitación. Claro, efectivamente. O sea, ahora las organizaciones tienen que pensar en cómo hacen que la forma de trabajo permita a los trabajadores trabajar de forma remota, y eso es prepararse para ello, y además también capacitar al personal en cómo trabajar desde su casa y con sus pares, ¿ya? Claro. Y hay que apoyar en ambos sentidos, tanto en el desarrollo personal como en el desarrollo de trabajo en equipo. Por supuesto. Vamos a hablar entonces de las herramientas tecnológicas más utilizadas que nos pueden ayudar en estas jornadas de teletrabajo. Estoy segura que muchas personas ya se han adaptado a ello en procesos anteriores y particularmente en este mes por un tema de necesidad, pero es importante hablar de esas herramientas que tenemos y que nos pueden ayudar en el teletrabajo. Ujú. Mira, con respecto a la herramienta tecnológica, hoy en día ante la modernidad de todas las empresas, organizaciones, cada vez tenemos mayor cantidad de servicios, de estos servicios como en la nube. Entonces, de cierta forma, las plataformas tecnológicas han ido migrando a que no tengamos solamente que trabajar en ciertos equipos y conectados a las redes de nuestras organizaciones, sino que podemos acceder desde distintos puntos a información crítica con ciertos niveles de seguridad, ¿ya? Y dentro de las herramientas tecnológicas para el teletrabajo tenemos, por ejemplo, estos sistemas como de mensajería o de chat eh, empresariales, o sea, más que nada es para la organización, no están pensados como en WhatsApp o Telegram o Instagram, que son como para la comunicación con nuestros familiares cercanos, etcétera, sino que en un entorno de trabajo donde tú tienes
grupos de trabajo por proyectos, por clientes, en que tú tienes ahí la comunicación con el cliente, puedes compartir material, y herramientas como esa tenemos, por ejemplo, una de las más usadas es Slack. Nosotros en Asimov, la empresa donde yo trabajo, utilizamos esta herramienta con todos nuestros clientes y para la gestión interna. Es súper útil. Nos permite hacer la coordinación tanto de los equipos internos como las coordinaciones con el cliente, tratando de dejar un poco de lado el tema de los correos. Muchas veces nos pasa que está esta usanza de enviar correo, ida, vuelta, respuesta, y hay que revisar un montón de hilos para poder ver cuál es la última información. En cambio, estos chats colaborativos de trabajo te permiten estar todos al tanto, no tener que esperar que alguien reciba un correo y lo vea, sino que poder todo el equipo haberlo visto ya y empezar a trabajar sin que eso limite la dinámica del equipo. Y también estas mismas plataformas entregan, por ejemplo, herramientas para hacer videollamadas, hacer llamadas de audio, compartir documentos de forma segura. Entonces, de cierta forma, facilitan el tema de la comunicación, que es uno de los principales temas a abordar cuando estamos de forma remota. Camila Slack, nos pregunta, ¿se llama Slack? Sí, correcto, sí, esa es se una de las llama Slack. plataformas. Ujú. Sí, tiene una versión que es hasta cierto uso gratuita y después tiene un costo por usuario. En general, las aplicaciones que son para organizaciones son así, ¿ya? Normalmente el costo, la parte gratuita en muchos casos es útil ya, pero es una cosa que se puede evaluar en la organización o herramientas similares. Nosotros también, bueno, esa es la herramienta que yo más he utilizado en este tiempo. También herramientas tecnológicas de teletrabajo, por ejemplo, para trabajo en documentos, en planillas de cálculo, en presentaciones. Por ejemplo, tenemos toda la suite de Google, también hay Claro. así la suite de Microsoft y otros. La suite de Google, Andrés, no vi que alcanzo a escribir. Sí, bueno, disculpa Valentina. Andrés y a todas las personas que están conectadas, les recordamos que vamos a tener un poco más de 20 minutos para responder las preguntas. De todas maneras, si vamos viendo algunas sobre el tema, podemos ir respondiendo, pero la idea es justamente mantener el orden para desarrollar este contenido. Estamos hablando Yeah. de las herramientas, así que bueno, Sí, ya por les ejemplo, vamos a responder. Uh-huh. la suite de Google tiene una versión para empresas en que tú tienes Uh-huh. como haces un pago anual por cantidad de usuarios que tienes y ahí tienes puedes subir archivos, trabajar sobre documentos de forma colaborativa, hacer comentarios, compartirlos, y lo bueno es que esto está en línea. Entonces si mientras tú estés trabajando y haces un comentario para que alguien revise una sección, esta persona, tú puedes seguir trabajando en el resto del documento sin tener que mandar una copia, esperar que te responda y continuar con el trabajo. Claro. En general hay muchas herramientas, o sea, dependiendo del tipo de negocio, ayudas para atención de, no sé, de casos de clientes, para recibir pedidos, depende todo mucho del rubro en que te desempeñas. Claro, lo más importante es mantenernos conectados y mantener la comunicación con los equipos, un poco por un tema de necesidad y también de que sigan surgiendo proyectos, que no se detenga la productividad en muchas empresas a pesar de la situación en la que estamos, a pesar de la situación económica y laboral. Claro, efectivamente, mira, todas estas plataformas que yo menciono, nosotros las usamos habitualmente, estemos en la oficina o no. Ya nosotros tenemos harto trabajo con clientes, nos toca ir a reuniones con clientes, a trabajar, a revisar con clientes, entonces, sea porque tenemos que teletrabajar estando en nuestra casa por algún evento o por trabajar desde el cliente en algunas situaciones, tenemos estas herramientas en todos lados. Eso es lo bueno de que te da estas nuevas versiones de las plataformas en que te permiten conectarte de forma remota y no tener que estar solamente en el computador de la oficina con acceso a la información. También existen estas herramientas que permiten tener archivos sincronizados, disponibles en la nube en distintas plataformas y que, claro, a lo mejor quizás no lo puedes editar en la nube, pero sí puedes descargar siempre los archivos, tener información histórica y accesos, ¿ya? Claro. Valentina, ¿de qué depende la seguridad de estas plataformas? Entiendo que obviamente las plataformas tienen algunos mecanismos tecnológicos para garantizar la confidencialidad de ciertos datos, pero ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios para utilizar estas plataformas y hacerlo de forma segura?
Mira, en general, siempre que se pueda, nosotros entendemos que la contingencia en algunos casos hoy en día no fue así, es utilizar equipos de la organización para acceder a estas plataformas. Ese es uno como de los requisitos que una empresa con estándares de seguridad Claro, requeriría. Si tú trabajas en la banca, en aseguradoras, una persona con acceso a los sistemas le van a exigir que acceda solamente desde equipos de su empresa, ¿ya? Incluso siendo como estricto en esos casos, muchos dispositivos no tienen conexión, por ejemplo, para conectar un pendrive, memorias externas para que no pueda extraer información. O sea, tienen y son monitoreados a este nivel de chequeo para ver que no se comparte información. Pero nosotros, ¿cuál es el consejo? Bueno, mantener actualizadas las plataformas que utilizamos siempre, sean las aplicaciones, navegadores, esto mismo que usamos para conversar, las comunicaciones, el sistema operativo de nuestros equipos también, tratar de conectarnos desde redes seguras, ¿ya? Generalmente también utilizar plataformas, en general lo hacen, pero que usan canales seguros de comunicación, ¿ya? En general hoy el estándar lo hace, no es muy bajo las aplicaciones que no utilizan un protocolo de intercambio de información segura. Si son sistemas críticos para la empresa, generalmente las organizaciones entregan a cada una de las personas una conexión vía VPN, ya que es una red virtual privada, y lo que hace es que te permite acceder a ciertas funciones o, o información dentro de la organización que no podrías acceder mediante Internet, ¿ya? O sea, tú directamente no podrías acceder pues, quizás a una base de datos, a una aplicación para obtener información, pero a través de la VPN simulas estar dentro de la empresa. Y claro. estas en general se entregan persona a persona cuando tú eres parte de una empresa, y te dan un tiempo de vigencia. Si tú te vas de la empresa, te quitan el acceso. Incluso, por ejemplo, nosotros como proveedores nos dan acceso por ciertos tiempos. La duración del proyecto, uy, la duración del proyecto y se acaba el acceso a esa información, y siempre son accesos restringidos. De hecho, incluso en estas redes te pueden cortar el acceso, por ejemplo, a sitios de noticias, a la conexión de aplicaciones, por ejemplo, el WhatsApp, Instagram u otros. ¿Qué otra cosa más? Te, ellos por ahí también se pueden monitorear qué actividad tienes. Entonces, Claro. claro, igual eso requiere como de parte de la empresa un monitoreo mayor. Entonces, como usuarios, si queremos manejar de forma segura nuestra información, idealmente es tratar de nosotros mantener un estándar mínimo de no usar, por ejemplo, o tratar de evitar usar el equipo de la casa para conectarnos, tratar de mantener siempre actualizadas nuestras aplicaciones, archivos, etcétera, y estar monitoreando qué ocurre también y qué vulnerabilidad se va notando, porque en general todas las aplicaciones que se detecta algo actualizan su sistema y reparan esa vulnerabilidad posible, ¿ya? Claro, siempre actualizar. ¿Y qué ocurre también con el tema de las contraseñas? Por ejemplo, una contraseña de correo electrónico, un correo corporativo, ¿cada cuánto tiempo deberíamos actualizarlo? Ocurre también lo mismo con ciertos accesos a aplicaciones que son comprados por las empresas, pero que utilizamos nosotros como usuarios. ¿Cómo deberían ser entonces las contraseñas? ¿Hay alguna particularidad que nos puede indicar que una contraseña es más segura, por ejemplo? Mira, generalmente las plataformas hoy en día te obligan a tener un mínimo estándar de seguridad. El tema de cambiar la contraseña con periodicidad depende de la organización. Hay organizaciones que, como por protocolo de seguridad, te piden cada cierta cantidad de meses hacer cambios de contraseña de forma obligatoria. Pero ¿qué ocurre? La idea es que esas contraseñas no las no las olvida. Entonces, muchas veces uno crea una contraseña, la olvida, la nota en algún lado, que es lo peor que puedes hacer, y por estar cambiándola constantemente la olvidas. Y dejas más Claro. vulnerable porque la dejaste anotado en otro lado. Entonces, en general, es monitorear nuestras contraseñas, tratar de mantener, ver dónde ingresamos nuestra información. Mucha gente utiliza la contraseña del trabajo en sus sitios de compra, en sus sitios no sé, para las cuentas personales, y eso igual es bueno mantener una separación ahí. Nosotros, por ejemplo, en la organización utilizamos una aplicación que se llama One Password,
¿ya? Es como uno password, y que administra, tú puedes almacenar ahí todas las contraseñas, incluso esa plataforma, tú tienes como una contraseña maestra, Claro. y esa plataforma, que es bien larga y bien compleja, esa plataforma tú en realidad no conoces en detalle todas las otras contraseñas que asignaste a distintos sistemas, sino que la guarda y la asigna a ella. Entonces así no tienes que tú tener en tu cabeza todas las contraseñas complejas, sino que a través de esta aplicación te ayuda a administrar el manejo de otras contraseñas de varios sistemas. Rodrigo Viera, disculpa Valentina, Rodrigo Viera nos pregunta, ¿cómo se llama la aplicación? Que se perdió un poquito en el nombre, One Password. One Password, sí, se escribe uno password. Uh-huh. ¿Ya? Y tú puedes, ahí tienes como un almacén de contraseñas seguras, y que incluso cuando entras a un sitio y reconoce que estás en el sitio, te pide tu contraseña maestra, tú ingresas y te completa la información correspondiente. Entonces tú no tienes que manejar el detalle. Y si tú les das acceso a distintas personas de la organización, tú después puedes revocar el acceso y ya no tiene acceso a todas esas contraseñas. ¿Ya? Eso es como un beneficio. Perfecto, Sí, bastante útil. Valentina, también es importante hablar de estas plataformas que nos permiten conectarnos a través de videollamadas, teleconferencias. Si hablamos justamente de reuniones entre equipos de trabajo o quizás reuniones entre clientes, ¿cuál podría ser una plataforma segura para transmitir o comunicarnos y que garantice lo más que se pueda la confidencialidad de lo que se hable en esa reunión, considerando que hay información que puede ser divulgada y que puede ser mal manejada? Mira, generalmente, bueno, por ejemplo, Slack, la plataforma que nosotros mencionábamos, es una buena plataforma, permite crear canales. A ver, puedes tener canales con los clientes de acceso general, o puede ser de acceso restringido. Tú puedes limitar que nadie fuera de la gente que está invitada y configurada por la administración pueda ver esa información. Te permite además hacer estas videollamadas. Hoy en día, bueno, una de las más comunes usadas es Zoom, pero está muy en la palestra respecto del tema de vulnerabilidad. Incluso el gobierno ha sacado, bueno, el área de defensa sacó un comunicado indicando que para al menos comunicaciones que son de carácter de seguridad de información no se utilice. ¿Ya? Claro. Entonces todo depende, si tú tienes un proyecto o un cliente con el cual intercambias información que es sensible, la idea es buscar una aplicación organizacional que te dé seguridad como Slack, por ejemplo. También la suite de Microsoft está Teams. Nosotros para contacto con clientes, cosas que no son críticas, bueno, nunca hemos conocido de alguna vulnerabilidad, usamos Google Meets también. Pero claro, todas tienen sus características y sus limitantes en la cantidad de usos. Claro, las organizaciones, bueno, idealmente es que la organización te indique cuáles son las habilitadas, más que uno intente probar por su cuenta cuál es lo que quiere utilizar, ¿ya? Claro. Eso es idealmente, sobre todo pensando en la información sensible. Cuando es una actividad que puede ser de conocimiento público, en realidad como que da lo mismo, Sí, por ¿ya? ejemplo, lo que estamos realizando ahora, estamos realizando un webinar, es de conocimiento público, la información igualmente va a pasar a una redacción de entrevistas, incluso a YouTube para que más personas puedan ver el webinar. Quizás no importa tanto justamente que se difunda la información, pero ciertamente preocupa el tema de información confidencial, reuniones del gobierno. También nos escribe por acá Sofía Cortés que en Sense no aprueban Zoom para realizar cursos y leer de manera sincrónica. Claro, incluso, bueno, si tú hablas de cursos, hay plataformas especializadas para eso. Creo que la suite de Google también tiene una como de learning, de clase, ¿ya? Yo no la he probado en particular, pero existe especializadas por esos áreas. Sí, Classroom, esa, efectivamente. Eh, pero claro, el tema es ¿qué importancia tiene, por ejemplo, si estuviéramos hablando de, no sé, la atención de un médico, videollamada? Es relevante también saber que efectivamente esa plataforma no tiene vulnerabilidades, porque hoy en día, imagínate, todas estas empresas que están entregando servicios a través de páginas web, tú no sabes quién tiene acceso a esa información si la plataforma es vulnerable. ¿Ah? Entonces ya no escalamos necesariamente la información de una empresa, sino que la de las personas. Claro.
Sí, ahí nos empieza a preocupar un poco el tema de la seguridad. Valentina, también es importante con respecto a la conexión a Internet. Yo creo que, bueno, de ahí parte todo el proceso de conectividad y de teletrabajo. Realmente acá en Chile estamos lo suficientemente preparados para que la mayoría de personas tengan acceso a buena conexión a Internet y por lo tanto puedan realizar jornadas de teletrabajo, o todavía nos falta mucho en cuanto a capacidades tecnológicas. Mira, hace poco salen unas noticias indicando que todavía tenemos 186 comunas que están sin un acceso expedito a Internet. Entonces, quizás en algunas zonas, las zonas céntricas donde se concentra mayor cantidad de población, es factible, sobre todo en los rubros en que se puedan desempeñar de esta forma de teletrabajo, pero sigue habiendo dificultades para que esto sea algo extensivo y disponible como para todo el mundo. ¿Ya? Cada día esto avanza, o sea, en la medida que pasa el tiempo, existen más operadores que entregan estos servicios, cada vez son de mayor calidad o con mayor velocidad, pero claro, no es algo que de un día para otro vaya a cambiar, pero estamos avanzando. Yo creo que somos uno de los países con mayor nivel de avances en esta materia dentro de América Latina, ¿ya? Claro. Pero claro, todavía falta, o sea, en la concentración de la región metropolitana probablemente y algunas otras regiones existe disponibilidad, pero algunas zonas tienen mala cobertura o definitivamente no tienen buen acceso a Internet, ¿ya? Entonces, va a ser una posibilidad en la medida que ellos tengan acceso, un acceso fluido. Nosotros, si se fijan en aquellos que han estado trabajando permanentemente estos días, eh, se darán cuenta que igual, aunque tú tengas un super plan, tampoco es que estás funcionando al 100% porque están todos desde su casa haciendo uso de este ancho de banda que todos tenemos común y tratando de, con videollamadas, y las videollamadas son súper pesadas en general, entonces esto consume harto recursos y tenemos esta situación pues, de que es un poquito más lento, pero nos permite trabajar. Hace años esto era un lujo, ¿ya? Entonces tenemos que verlo como así. Claro, Valentina, me va a permitir leer una pregunta de Dale. Héctor Fariña, que dice lo siguiente: ¿es recomendable realizar, por ejemplo, transacciones bancarias mientras está conectado al teletrabajo, a Zoom o a otras aplicaciones? Sobre todo porque la gente está preocupada por el tema de los datos bancarios. Sí, mira, bueno, en el contexto también, ¿qué ocurre? Mucha transacción se está haciendo de forma electrónica. Eso es una gran consecuencia de lo que no podemos acceder hoy día a compras en tienda, implica que estamos cambiando los servicios electrónicos. Y dado esto, existe mucha intención de intervenir en estos sistemas, de enviarnos correos maliciosos, phishing, ¿ya? Entonces, la idea siempre es que si accedes a la página de tu banco, sea directamente escribiéndola tú y no a través de un correo electrónico. ¿Ya? Es súper conocido este tema de que te envían un correo para capturar claves, te piden, te mandan un mensaje texto, hay distintas formas, incluso los bancos tienen una gran campaña asociada a que no entregues tus datos, ¿ya? Que no te van a llamar, que no van a pedir claves. De hecho, algunos bancos por política ya no incluyen links en sus correos para que no existan estos mecanismos como poco seguros de acceso a la información, pero igual aparecen sitios web que parecen de un banco, pero no son de un banco. ¿Ya? Entonces siempre es bueno que nosotros escribamos la dirección completa, nos verifiquemos en el navegador que tenga el candadito este de sitio seguro en el navegador que tiene un certificado asociado. Esto significa que hay un certificado que firma que ese servidor es seguro para las transacciones. Eh, ¿Qué otra cosa más? No compartir las contraseñas o sea, aunque te la pidan, generalmente eso es una estafa, ¿ya? Eh, Jitsi no la conozco en particular, tendría que buscarlo un poco para dar el contexto. Pero tratar de manejar, desconfiar de los sitios que no conocemos. A veces, no sé, queremos comprar algo y nos encontramos con una interfaz que no sabemos qué, si guarda la contraseña o no, si usa mis datos bancarios. Idealmente hay que utilizar mecanismos como, no sé, Pay, no entregar nuestros datos de la tarjeta ahí mismo, ¿ya? O en páginas de dudosa como procedencia, que no tengamos en realidad un historial de saber de quién es en ese sitio, ¿ya? Eso es como mucho, ser un poquito más desconfiado. Claro, hay que tener mucho cuidado con el tema de las claves, sobre todo las claves bancarias.
y, por ejemplo, es seguro ingresar por las aplicaciones a los bancos que tenemos directamente descargados en el celular. Sí, mira, ahí lo importante siempre es verificar que quien publica la aplicación sea el banco, ¿ya? Porque a veces como quien aparece como quien entrega la información, la aplicación, a veces son otros nombres, y te da el nombre, la aplicación parecía al nombre del banco, de la plataforma a la que tú quieres entrar, y claro, están capturando información, ¿ya? Entonces, con eso hay que tener mucho, mucho ojo. Eso también ocurre en sitios de gobierno, ¿ya? Que tratan de registrarlos y parecieran que fueran como, no me llamaría la atención que saliera un COVID Chile punto algo, Claro. y que trate de capturar información sobre personas y el COVID. Entonces, siempre tenemos que tratar de mirar la fuente, de ver que tenga un vínculo institucional, de que no sea un link que nos lleve a un correo, idealmente. Por eso muchos correos electrónicos, cuando tú reseteas contraseña, te piden copiar y pegar tú, o te dan un enlace temporal a ciertos datos, pero no es llegar y hacer la transacción. Claro. ¿Ya? Sí, 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 te entiendo. Valentina, también sería conveniente hablar un poco del uso de WhatsApp, sobre todo porque hay organizaciones que no tienen habilitado plataformas como Slack, por ejemplo, para comunicarse, o que realizan comunicaciones informales, pero igualmente importantes a través de WhatsApp, de grupos, de comunicación directa con los jefes. ¿Es conveniente comunicarse por esa aplicación? Considerando también que puede ser una aplicación un poco personal en la que también se publican algunos estados. Claro, mira, en el contexto personal, o sea, en realidad esta aplicación está pensada como para el contexto personal y no empresarial. Si Claro. te fijas, Slack no tiene una línea de negocio empresas, ¿ya? Entonces, es conveniente porque puede ser un mecanismo de ingreso, por ejemplo, para contactos de clientes, etcétera. Puede ser un mecanismo de intercambio porque a veces es más fácil sumarse a la plataforma donde están tus clientes. Es una lista de difusión más útil porque tú estás o sea, uno tiene ahí la familia, las amistades y está permanentemente viendo, pero si es un tema como eh, delicado, no se recomienda, ¿ya? Para temas como confidenciales, por supuesto que no. Entonces ahí es más migrar a los sistemas antiguos, quizás usar un mecanismo más seguro y compartir los archivos por correo, pero todo lo que pueda ser de conocimiento público sí se puede intercambiar. No es tan fácil de intervenir el poder obtener la información en WhatsApp, ¿ya? No, como que ese mito no es tan así, pero el compartir un mensaje, tú no tienes control a quién se le está compartiendo. Claro. Eh, o si se toman capturas de pantalla u otros. Hay algunas plataformas que incluso te avisan. Telegram, si tú tomas, en algunos canales seguros, tú tomas una captura de pantalla y te avisa que se está tomando una captura de la información. O existen mensajes que se destruyen en un cierto periodo, ¿ya? Pero igual no son en general suites aconsejables para el día a día de las empresas. Ahora, si no es seguridad nacional, yo en algunos casos no encuentro que sea tan crítico, es solamente para información delicada hay que tener un mayor ojo y mayor preocupación. Ya, por supuesto. ¿Cuáles son quizás el tipo de aplicaciones o de software que se están diseñando ahora o se están pensando ahora, justamente dada la necesidad de la contingencia? Vemos muchas aplicaciones relacionadas con el tema de compras que han tenido quizás algunos ajustes, algunas actualizaciones y otras que también se están creando. Evidentemente nacen nuevos negocios y negocios que no son quizás tan grandes y que buscan darle solución a las personas para que desde casa puedan recibir insumos, alimentos, medicamentos. ¿Cuáles son las mayores demandas en torno a aplicaciones en el momento? En alimentos, mira, en general es todo, bueno, todo lo que tenga que ver con compras en línea. Aquellas que no tenían algún mecanismo están viendo cómo entregar servicios de esa forma. Eh, pero claro, el área, por ejemplo, de emprendedores, no sé si es tan grande el nivel de servicio que se le puede entregar porque hay sistemas que son igual caros, ¿ya? Sin embargo, o sea, en esos casos, por ejemplo, hay muchos emprendedores que reciben los pedidos por WhatsApp, o se suman a plataformas como Mercado Libre u otros, y que ellos a través de estas plataformas reciben convenios, por ejemplo, para poder integrar medios de pago, ¿ya? Como WebPay y otros. O definitivamente no tienen integrados medios de pago y se hace pago vía transferencia directa a la persona. Eh,
pero claro, yo creo que todo lo que tiene que ver con comercio electrónico principalmente es lo que ha estado más en boga. Nosotros en temas de herramientas, de equipo, hay bastante en el mercado. Quizás en Chile no son nacionales, son internacionales, pero hay bastante herramienta para lo que uno necesite. O sea, hoy en día tú buscas, quieres hacer alguna cosa, buscas una plataforma y encuentras más o menos. Si quieres editar videos, quieres generar documentos, quieres, no sé, hacer distintas cosas, vas a encontrar, quieres coordinar el trabajo de tu equipo, vas a encontrar plataformas. Quieres generar documentos compartidos, vas a encontrar. Quieres escribir algo, hay variedad. Ahora, el tema es que eso se adapte a tu cultura organizacional y te permita, sea más fácil, no más difícil tu trabajo. Claro, y sea fácil para el tema del trabajo. Valentina, vamos a empezar a leer las preguntas que nos hacen a través del chat. Por acá nos dicen, ¿qué opinas, ¿qué opinas de WhatsApp Web? ¿Es tan segura? Entiendo que los mensajes van cifrados o no. Es una pregunta que nos hacen. Sí, yo entiendo que los dos mecanismos, los mensajes van cifrados. WhatsApp en algún momento tenía esta opción de que tuvieras abierto la versión web y la versión en tu dispositivo, pero ahora han ido limitando, entonces detectan. Si tú tienes activado tu WhatsApp en el dispositivo móvil y luego en el computador se desactiva la otra interfaz. ¿Ya? Idealmente no es tan recomendable que sea web porque no sabes si la aplicación web está actualizada, etc. Yo recomendaría que estén activadas las dos. Yo por lo menos he usado mi computador y si uso WhatsApp web y me cambio a la de versión del dispositivo no puedo usar el web. Claro, probablemente no está actualizada la versión que la persona que nos escribe está utilizando. Sí, ahora, ¿qué se recomienda? Yo recomendaría que los descarguen en la versión escritorio, o sea, que los carguen como una aplicación del computador, no necesariamente del navegador, ¿ya? Porque en el navegador tú no sabes qué cosas pueden estar ejecutándose, es como cuando tú vas a un cibercafé y ejecutas ahí transacciones bancarias, son cosas que mejor no hacerlas. Pero eso, tampoco están de conocimiento que hayan tanta intervención en WhatsApp. Hay algunas noticias que son súper eventuales y he tratado de investigar cómo fue la forma de hackeo y es súper específico, no es que estén atacando a todo el mundo para traer su WhatsApp. ¿Ya? Claro, sí. Carlos Zúñiga nos pregunta, ¿los certificados de sitios seguros son confiables o suficientes para una tienda online? En general son un primer estándar, sí, para una tienda online. Lo que hace una plataforma, que sobre todo si tiene transacciones, es ejecutar un test de seguridad sobre la plataforma que revisa vulnerabilidades. Por ejemplo, que no se puedan inyectar consultas a través de los formularios, el acceso a las passwords, ante cuánto se bloquean, si hace distintos tipos, y eso tiene un protocolo que al mínimo que se llama OWASP, ¿ya? Y eso es un chequeo que se hace como mínimo a las plataformas de ese tipo. Generalmente algunas plataformas más complejas contratan lo que llaman los hacking éticos, que contratan a un hacker, en teoría, o alguien que tiene los conocimientos para tratar de vulnerar tu sistema y revisar qué ocurre. Pero hay muchos sistemas que están o WASP, vamos a ver. Es OWASP y tiene un top 10 de pruebas asociadas. ¿Ya? Hay algunas herramientas online que hacen un chequeo genérico de eso, o sea, como que chequean ciertas vulnerabilidades típicas, que es como inyección de código. Por ejemplo, tú tienes un buscador en tu sitio y a través de ese buscador tú guardas esa búsqueda en la base de datos para después analizar qué cosas buscó la gente. ¿Ya? A ese campo de búsqueda se le asigna, por ejemplo, filtros para que cuando tratan de hacer cosas sobre la base de datos no se puedan ejecutar, o sobre el servidor, o sobre distintas instancias. ¿Ya? Entonces siempre es útil que si uno está recibiendo una plataforma de ese tipo, o construyendo una, o va a ser parte, se te queden si este test al menos se ejecutaron, para saber en qué nivel está el tema de seguridad de la plataforma. Claro, Valentina, Wilmer González tiene un comentario para nosotros. Es importante contar con una buena suite de antivirus. Con esta modalidad que todos los pagos se están haciendo electrónicamente, los hackers están al acecho y están enviando correos maliciosos, como los llamados phishing, para capturar información, por ejemplo, en WhatsApp. Por eso es recomendable no reenviar los links donde salen bonos y bonos gratis o información relacionada con ofertas
que pueden hacer que las personas ganen dinero de forma fácil. Claro, todas estas como transferencias y cosas, hay que sospechar de todas esas actividades extrañas. Si tienen computadores, bueno, mantener actualizados los antivirus, el sistema operativo también. Todas estas actualizaciones en general, cuando uno ve el detalle, son actualizaciones de seguridad, que es porque detectan proactivamente que hay alguna diferencia o detectaron alguna vulnerabilidad. A veces son cosas como transversales, muchos sistemas se detecta una vulnerabilidad y uno se da cuenta que afecta a muchos lugares y todos empiezan a ser parte. Hace mucho tiempo, hace unos años, salió una vulnerabilidad que se llama Heartbleed, ¿ya? Y que afectaba a ciertos tipos de servidores, que eran súper comunes de uso, y eso dejó vulnerable a un montón de sistemas. Entonces también chequear, hay algunos sitios, yo ahora no recuerdo el nombre, pero se los puedo enviar después, donde tú puedes chequear, por ejemplo, cuando se ha hecho conocidas las contraseñas de ciertas plataformas. Y quizás ha publicado, oye, tal sitio publicó que y te pedían cambiar la contraseña. Hace mucho tiempo hubo así una ronda entre Twitter, WhatsApp, Facebook, creo que Google también, algunos te pidieron cambiar todas las contraseñas de los usuarios porque había quedado vulnerable todas las plataformas. Entonces, siempre es bueno chequear que tu correo electrónico no esté comprometido. Es saber que tu contraseña no está en algún banco de alguna de estas sistemas que ya estaba, porque si tú usas esa contraseña en otras cosas más, probablemente eres vulnerable. Claro. También una pregunta de Jorge Galvez. ¿Llegan ofertas de compras en criptomonedas? Es una pregunta. Valentina, ¿llegan Eh, Mira, el mercado de las criptomonedas, claro, es todo un... Claro, no hay, ¿cómo decirlo? Como no es una moneda aceptada necesariamente en Chile, no sé cómo lo maneja la Brigada Cibercrimen en Chile, si te estafan, por ejemplo, si tú podrás hacer una denuncia, etc. Es un mecanismo más que uno puede optar. En teoría, hay que evitar todo lo que parece dudoso. Es como este tema cuando uno se volvió un poquito más precavido con las tarjetas de crédito, o con las tarjetas cuando tú uno entregaba la tarjeta y antes se iban, ahora donde están, donde tus ojos la vean. Pero es eso, ser como desconfiado de todas estas ofertas, sobre todo lo que parezca una ganga, generalmente algo tiene por detrás. Eh, Estas ofertas de cosas que son muy baratas para el precio de mercado, hay que ser desconfiado, mirar en más lados, tratar de ingresar a las páginas directamente y no a través de los links de los correos electrónicos. Y así te vas a poder dar cuenta de ese tipo de vulnerabilidades. Sí. También otra pregunta. ¿Qué tanto más seguro es el ambiente Linux respecto a Windows? Eh, en general, se considera que es más seguro porque tiene una mayor comunidad asociada revisando, bueno, en general muchas de las distribuciones de Linux son públicas, entonces la comunidad es mayor y hay más gente monitoreando qué es lo que pasa con esos sistemas, permanentemente se actualizan. Eh, Ahora, Windows por su parte es seguro siempre que tenga soporte, porque hay versiones que ya dejan de tener soporte, significa que dejan de ser actualizadas. Eh, entonces, es importante estar chequeando qué versión es la que tenemos y si esta está actualizada, y si nosotros la mantenemos también actualizada. A veces toma harto tiempo las actualizaciones. Eh, y Pero también es depende que, importante tomarse ese tiempo para actualizarlas, para claro, evitar. en el uso personal, de repente queremos instalar un juego y nos instalan mil cosas, entonces hay que estar también pendientes de que cuando instalamos, ¿qué estamos instalando? ¿Ya? De qué cosas nos llaman la atención, de repente monitorear qué servicios se cargan, porque no sé si les ha pasado que de repente están haciendo algo y como que su computador suena todo el ventilador, está full, no va, está súper lento, entonces ir viendo qué está pasando con el consumo de recursos. Claro. Es seguro también el tema de los archivos en la nube, por ejemplo, Google Drive. Sobre todo en la entrevista que hacíamos anteriormente, también hablábamos de la necesidad de tener cuidado con quién se comparte cada una de las carpetas. Ejemplo, si queremos que una persona pueda ver determinada carpeta, tenemos que tener cuidado no compartirle toda la anterior. ¿Cómo manejar eso? Mira, en general los archivos sí son seguros. Nosotros cuando creamos un archivo en estas plataformas, el sistema les asigna un código que es muy difícil de llegar a él de forma de prueba. O sea, como que alguien escriba un código y coincida, muy, muy rebuscado. Eh, Respecto al compartir información, claro, nosotros tenemos que tener mucho ojo con quiénes estamos incluyendo en esa lista de distribución y si después necesitamos que esa persona no tenga acceso,
ya sea porque no es parte del proyecto, de la organización, etcétera, cortar esos accesos y verificar esa información. ¿Ya? Todas estas plataformas entregan estos datos, te entregan información sobre quiénes tienen acceso, pero si es información como sensible, es bueno estar permanentemente monitoreando quiénes tienen acceso, gente que se va a desactivar las contraseñas, eso no significa que los archivos se pierden, sino que quedan ahí guardados, pero ya no tiene acceso a ver esa información, ¿ya? Pero en general se puede gestionar bien, solamente que a veces uno no se equivoca en esa, le da acceso a alguien que no corresponde, entonces siempre es bueno hacer el doble chequeo. Normalmente, estas plataformas, por ejemplo, Google, si tú quieres compartir un archivo con alguien que no es de la empresa, te va a pedir confirmar, no solamente te va a pedir el dato, sino que te va a pedir confirmar esa acción. ¿Ya? Entonces uno no omitir esos pasos, leer lo que te estaba preguntando, porque generalmente ahí te puedes dar cuenta de que se lo estás compartiendo a alguien equivocado. Sí, alguien justamente que tenga un correo con un dominio distinto, ahí hay una alerta. Sí. Sí, sí. Valentina, hace un rato también nos preguntaban por dos plataformas que son bastante novedosas y que sirven para realizar videollamadas, teleconferencias e incluso webinars. Una era Teams y la otra Jitsi. Sí, ¿Tienes Teams, conocimiento de ella? ¿Sabemos algo de la seguridad de esas plataformas? mira, Jitsi no tengo no la he usado hasta ahora, entonces no podría dar una opinión al respecto. Y respecto a Teams, es de amplio uso en temas organizacionales, ¿ya? O sea, hay organizaciones que las usan, nosotros no tenemos experiencia particular en esa, yo lo he usado con clientes, y me parece bastante bien, permite concentrar en generar las comunicaciones. Si se fijan, casi todas las plataformas entregan cosas más o menos similares, Sí. ¿ya? Que te permite compartir la pantalla, el audio, hacer anotaciones en la pantalla, etcétera. En términos de seguridad, sobre todo, la mayoría trabaja, o sea, en general todas estas en el estándar trabajan sobre protocolos de sitio seguro, pero siempre es bueno mirar si hay noticias asociadas, estar atentos, porque en general todas estas plataformas conocidas, también son conocidas las vulnerabilidades, ¿ya? Entonces, eh, no es algo que nosotros como nos vamos a dar cuenta que es vulnerable, pero estar permanentemente atentos de que esto podría, si es que hay una actualización, es porque generalmente es necesario mantenerla más actualizada por temas de seguridad. ¿Ya? No solamente por características nuevas, sino que a veces se detectan ese tipo de cosas y se corrigen. Sí. Ya para finalizar, vamos a leer una pregunta de Loreto Ulloa. ¿Saben si en Meet puedo hacer grupos de trabajo dentro de una videollamada como en Zoom? Grupos de trabajo, mira, en Meet tú creas una reunión y invitas a gente. No sé cuál es, nunca he probado el límite de Zoom, porque entiendo que Zoom tiene puedes integrar a muchas personas. Sí. En este Eh, caso de Zoom depende mucho del plan, va a sí, depender de los planes. Hay sí. bastantes opciones. Mira, podríamos averiguar si es que tiene alguna diferencia entre la versión como, si hay alguna limitante en términos de conexiones disponibles. Yo he trabajado con, no sé, 8 personas y creo que hay varias. No sé cuál es el límite que hice. Sí, sí, se Son refieren a 10. Meet, sí es Mm, bastante limitada, pero está la opción de Hangouts, Meet, que tiene opciones pagas que permiten entre 150 participantes y 250, ese sería el máximo. sí. Eh, Eso, en general las plataformas publican esos limitantes. Claro, Zoom tiene una versión como gratis, como hasta cierta cantidad y cierta duración. Creo que por la contingencia se extendió eso, pero claro, hay otras plataformas. Slack también tiene amplia, puedes incluir más harta gente en el público, pero claro, no es pública, no es gratuita. Claro. Bueno, Valentina, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente muy, muy completa toda la información, de gran utilidad para todos, para ayudarnos con el tema de realizar un teletrabajo y realizarlo de forma segura. Comentarte a ti y a todas las personas que están conectadas que igualmente estamos grabando esta reunión y posteriormente la vamos a tener disponible en nuestro canal en YouTube, el canal de Pegas Consentido. Les voy a colocar de nuevo por acá el link para que puedan ver nuestros videos, no solamente este webinar, sino otro. Este va a estar disponible en el transcurso del día por si acaso. Y también voy a aprovechar para dejarles por acá un link para que respondan una encuesta de evaluación de este webinar, porque esas recomendaciones nos sirven a nosotros para ajustarnos y justamente saber en qué podemos mejorar. Así que bueno, Valentina, en nombre de todo el equipo de Pegas Consentido, te agradezco mucho por tu tiempo, por la dedicación para responder estas preguntas, para hablarnos un poco más de este tema de gran utilidad para todos. Oye, muchas gracias a ustedes por invitarnos a participar y nosotros felices. Así que gracias por todo.
Ya, vamos a estar atentos porque luego de esto también vamos a tener una pequeña nota redactada y bueno, repito, para todas aquellas personas que se conectaron un poco más tarde, van a poder ver este webinar completo y en un rato también lo vamos a reenviar el link para que todos lo vean. Ya, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Valentina, que estés muy bien. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros. Y bueno, les repito, les agradezco mucho, mucho que respondan nuestra encuesta, una encuesta de evaluación para que nos va a permitir justamente valorar este webinar. Y bueno, más tarde van a recibir el link para que puedan ver el webinar completo en YouTube. Igualmente pueden ingresar a nuestro canal en el link que les envié anteriormente y ahí van a poder ver todos los webinars que tenemos o que hemos realizado en Pegas Consentidos durante esta semana. Bien, muchísimas gracias a todos por haber estado acá con nosotros. Así nos despedimos de ustedes. Y bueno, cualquier duda, cualquier información, les voy a compartir la pantalla para que puedan escribirnos a través de los correos electrónicos de contacto que son profesionales@pegasconsentido.cl y organizaciones@pegasconsentido.cl. Si tienen alguna duda con respecto a profesionales, pueden escribirnos en el primer correo, y si se trata más bien de un tema organizacional o alguna información relacionada con nuestros servicios, pueden hacerlo a través de organizaciones@pegasconsentido.cl.